hay una sensación muy concreta cuando intentas dejar de fumar y no puedes. Y es esa de pensar, ¿cómo puede tener tanto poder sobre mí algo tan pequeño? Porque tú sabes que te hace daño, sabes que quieres dejarlo, sabes todo lo racional. Y aún así, vuelves, y vuelves, y vuelves, y vuelves. Como si hubiera algo dentro de ti más fuerte que tu propia voluntad. En este capítulo quiero hablarte justamente de todo esto y también sobre la ansiedad, el duelo, los neurotransmisores, la trampa mental, las recaídas y las cosas que fui entendiendo sobre esta adicción mientras atravesaba mi propio proceso dejando el tabaco. Porque durante muchos años pensé que yo jamás podría dejar de fumar. Y al final sí pude. El cuerpo no miente, la verdad también baila. Respira. ¿Quién eras antes de que te dijeran quién ser? Me dijeron que debía, me dijeron que debía. Es mi ritmo, dejando ser. Escucha, resiliencia, raíz, movimiento, cuerpo, tribu, transformación. Calladita, estás más guapa. Ok, pues me voy a hacer un podcast. Sí. Aquí es a ritmo propio. Bueno, si yo logré dejar de fumar, tú puedes, te lo aseguro, te lo aseguro. Yo era alguien hiperadicta. Me fumaba hasta las colillas del cenicero cuando me quedaba sin tabaco. Empecé a fumar a los 14 años y lo dejé a los 37. Fumaba en mi habitación desde muy jovencita, aunque esto fue evolucionando. Y de más mayor dejé de fumar en sitios cerrados y fui reduciendo. Eso también forma parte del proceso de poder dejarlo. Pero bueno, que yo cada vez que intentaba dejarlo, literalmente brotaba. O sea, sentía como si me estuviera volviendo loca, como si empezara un trastorno dentro de mí. Y eso duraba horas, ya que no aguantaba ni un día. Y entonces iba a comprar tabaco como un autómata sin voz ni voto, después de haber tirado el paquete al contenedor y decir que nunca más. Y luego lo cogía otra vez. Volvía a fumar y me ponía a llorar. Lloraba encendiendo el cigarro de nuevo, con una sensación de yo jamás de los jamases voy a poder dejar esto. Y aún así, si yo he podido, créeme, tú puedes. Estoy segura. Y bueno, quizás tú tengas una adicción incluso más fuerte que la que yo tenía, pero aún así se puede. Todo el mundo puede. Es increíble. A día de hoy, todavía flipo de cómo he podido lograr algo que me parecía imposible. Y aquí hay algo clave. Hay muchos comos, hay muchas maneras de dejar el tabaco, pero solo hay uno verdadero entre todos esos comos. Dejarlo de verdad. De verdad, de verdad. No medio, no intermitente. Dejarlo. Porque mucha gente dice, es súper fácil dejar de fumar, es mental, solo es mental. Pero están fumando, o lo han dejado 10.000 veces, o siguen siendo fumadores en pausa. Entonces, ¿lo has dejado? Dejarlo es dejarlo. Si dices que es fácil dejarlo o que tú lo puedes dejar cuando quieras, pero sigues fumando de vez en cuando o vuelves a fumar a temporadas, en realidad no has dejado una mierda. Es como decir que has dejado una pareja tóxica, pero vuelves cada X tiempo a acostarte con ella. Y otra vez y otra vez. Es el típico yo controlo, pero desde mi punto de vista esto es un autoengaño, ya que si controlas no lo harías, porque no tiene nada de positivo, realmente. Solo hace daño. Es tóxico. Es como, no volverías con una pareja tóxica cuando te das cuenta que es tóxica. No dirías yo controlo y de vez en cuando sí, de vez en cuando no. Y sobre mi experiencia, es verdad que he dicho que siempre que lo dejaba duraba horas, pero es verdad que anteriormente lo dejé una vez, más de un día. Esto fue hace muchos años, cuando tenía 24 años y me acuerdo que estaba viajando por el mundo y en concreto estaba en Guatemala. Estuve 15 días sin fumar porque tuve una bronquitis y esa bronquitis fue la que me hizo dejar de fumar. Pero entre medio fumé algún cigarro. O sea que en realidad yo no tenía nada de experiencia de lo que era vivir sin tabaco. Y aún así lo pude dejar, así que todo es posible. Yo realmente no era de las que lo dejaban y volvía constantemente. Lo mío era más o fumaba o fumaba. No había, no había manera de dejarlo ni un rato, ni un día, ni nada. Bueno, un rato sí, pero como decía, brotaba y volvía. O en este caso que estuve 15 días. Alguna vez también lo dejé, pero me volví vapeadora. Así que no lo dejé. Cambié el formato de entrar la nicotina en mi cuerpo. En fin, que quiero dejar muy claro que para mí era algo muy complejo. ¿Y cómo lo dejé? Bueno,
Como digo, hay muchos comos, pero para mí el proceso empieza con algo importante, que es la contemplación. La contemplación es básicamente darte cuenta de verdad de que eres adicta, pero de verdad, no intelectualmente. No, sí, sí, fumo mucho, pero sigo ahí mm, sin darme cuenta de que es una adicción. No, es mirarte y decir, esto me tiene cogida. Porque si hay la más mínima duda de que no eres adicta, no puedes salir de ahí. Es imposible. Porque siempre te vas a engañar con un, "Ay, yo lo dejo cuando quiera, yo controlo, yo no soy adicta". El primer paso, desde mi punto de vista, sí o sí, es esa contemplación, es ese darme cuenta de que soy adicta. Si no me doy cuenta, si hay duda, no lo voy a poder dejar. Luego viene la preparación. La preparación es ese tiempo en el que vas como preparándote mentalmente o buscando opciones y maneras para el día en el que lo dejes. En mi caso, yo hice un curso con un psicólogo online y por ese curso también tenías un Telegram, aún lo tengo, es de por vida, un Telegram donde hay 300 personas metidas que son fumadoras o lo están dejando o lo han dejado. Entonces estaba muy chulo para irte dando cuenta, ¿no? Del problema del tabaco, para apoyarte, para espejarte con otras personas. Está muy chulo este grupo de Telegram. Y el curso, bueno, pues no era la panacea, pero saqué algo muy valioso. Empecé a reducir y sobre todo empecé a registrar cada cigarro, ya que en el curso nos enseñaban a hacer un registro, un autorregistro, y lo que tenía que hacer era registrar cada uno de los cigarros que me fumaba durante 1 o 2 semanas. Y en este registro apuntaba por qué lo fumaba, qué emoción tenía cuando iba a fumar, qué sensación, por qué lo hacía, qué nivel de ansiedad tenía, etcétera, etcétera. Y entonces ahí empecé a ver patrones reales, empecé a autoconocerme como adicta al tabaco. Ahí empiezas a entrar en algo que no son teorías de tu adicción, sino que son muestras de tu propio patrón de adicta. Esto puede servirnos para dejar de fumar o para cualquier otra adicción. Y mientras hacía este curso, decidí hacer algo que para mí fue también bastante relevante y no es algo que propuso el psicólogo del curso, sino que se me ocurrió a mí. Como había aprendido y leído sobre la asociación que hacemos a cada cigarro, y lo había comprobado también en el autorregistro, decidí empezar a hacer un trabajo de disasociar esos porqués me fumaba el cigarro. Especialmente empecé a disasociar el cigarro del placer. ¿Y cómo lo hice? Pues lo hice tratando de fumar sin asociarlo al placer. Por ejemplo, en vez de fumar en el jardín más bonito de mi casa, tomando mi té o haciendo algo placentero o mirando el móvil como un autómata que no me doy cuenta ni de qué fumo, o acompañada de mi pareja o de mis amistades, fumaba en el patio más feo de mi casa y sin móvil y sin té y sin hablar con mi pareja. Me empecé a prohibir fumar con mi pareja, que también era fumadora. Así que empecé a disasociar el cigarro de esos momentos placenteros o autómatas en los que fumaba. Así que fumaba sola, sin estímulos, sin placer asociado, para romper el automatismo y para verme realmente lo que era fumar, tal cual, sin nada más. Y era bastante gracioso porque en realidad muy a menudo me parecía más asqueroso realmente el tabaco cuando fumaba sin hacer nada placentero. Y tenía, en realidad, muchas veces ganas de irme a mirar el móvil, o a estar con mi pareja, o a coger un libro, o a beberme mi té, o a irme al jardín. Entonces fue interesante ver cómo muchas veces estaba asociado a todo eso. Pero aún así, bueno, no es suficiente para dejar el tabaco, ya que, bueno, pues te sigue dando el chute de dopamina y eso sigue enganchando a tu cuerpo, a tu mente, a tu psicología. Y claro, seguía enganchado, obviamente. Y fue muy cómico porque al final acabé casi cogiendo cariño a ese patio de mierda y a ese momento de fumar sola sin absolutamente nada. Porque, bueno, era mi rinconcito del cigarro. Entonces seguía predominando la adicción y seguía valiendo la pena fumar aún en esa situación como más asquerosa. Y acabé cogiendo cariño a ese patio porque era el lugar donde me podía drogar, básicamente. Y es interesante cómo volvemos a los automatismos, ya que a veces volvía a caer en mirar el móvil o en tomarme el té en ese patio. O sea, los automatismos volvían. Pero bueno, intentaba sobre todo fumar a pelo, sin nada. Y cuando lo hacía me ayudaba a ver que
no era el cigarro en sí lo placentero, sino ese chute de dopamina asociado a momentos concretos. También en esa etapa probé el típico libro de Dejar de fumar es fácil, ¿sabes cómo? Y sí, está bien este libro para leértelo, la verdad, porque te ayuda a hacer ciertos clics. Sí, tiene mucha lógica, pero bueno, a mí al final no me sirvió solo para dejar de fumar. Aunque bueno, ahora que lo pienso, ese libro lo leí con 20 años y bueno, en aquella época también fue como leerlo, ok, y seguir igual, no cambió nada. Esta última vez sí que es verdad que lo leí muy profundo, me hizo muchos clics, pero al intentar dejarlo después de acabar el libro, yo estaba súper motivada, contenta, me sentía como ya está, ya me he desprogramado, lo entiendo todo. Y nada, lo intenté dejar, pero pues me pasó lo de siempre, que cortocircuitaba, era como que mi cerebro entraba en un cortocircuito y no funcionaba, no funcionaba. Sí, era un sentimiento como de que he brotado y que no puedo funcionar bien. Entonces volví a comprarme el tabaco y a llorar como siempre mientras me fumaba el siguiente cigarro. Y ahí me di cuenta que es que no bastaba solo con reprogramar tu mente, en mi caso. O sea, y bueno, que reprogramar tu mente era un proceso bastante más profundo que leerte solo un libro, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo hice al final entonces? Bueno, pues todo esto es parte de mi dejarlo, ¿no? Todo esto, la lectura de este libro, em, el curso con el psicólogo, el autorregistro, conociendo mi adicción, el desasociarlo del placer, empezar a fumar en situaciones no tan placenteras o en lugares no tan placenteros. Al final es un todo, no hay un solo cómo para mí fueron varias cosas. Pero el empujón final, ahora os lo explico, y es que yo nunca imaginé utilizar nada tipo pastillas y demás, pero resultó que un día estaba ya harta porque por muchas cosas que hacían no acababa de dar el paso. Si daba el paso, duraba unas horas, brotaba y volvía a comprar. Que ya ves, lo probé como 2 o 3 veces en ese tiempo y no lo logré. Entonces, desesperada, fui a mi doctora a preguntarle si tenían algún programa que me ayudara más a nivel psicológico con el tema del tabaco, o sea, que me pudieran acompañar desde terapeutas especializados, psicoterapeutas especializados o algo así, o que hubiera algo que me pudiera ayudar. Y yo pensaba que iba a ser algo más de acompañamiento, más terapéutico, ya que sí, ella me dijo que había un programa en el que me iban acompañando a entender mi adicción y a ver cuál era la mejor manera para mí. Pero en la segunda sesión, tras yo decirle que no me importaba incluso tomar las pastillas, pues ella me las dio. Las pastillas en concreto que yo acepté que me dieran, las acepté porque vi que no eran tan graves. Al final eran las que se llaman Todacitán. Y estuve leyendo sobre ellas y entendí que eran un extracto de una planta que ayudaba de una manera muy concreta que luego explico. Pero bueno, yo no me esperaba que me fueran a dar esas pastillas ya en ese momento y yo estaba completamente incapaz en ese momento de asumir que lo iba a dejar en 4 o 5 días, ya que cuando empiezas a tomar las pastillas tienes que poner un día concreto y es en 4 o 5 días. Y es que yo llegué a la consulta menstruando, estaba bajísima de energía, con cero confianza en mí misma, 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 insegura, vulnerable. Vamos, no era el momento ideal para nada. Pero como digo, en el momento que te las recetan, tú tienes que fijar un día para dejarlo. No es ya veré, es ese día y punto. Así que yo ese mismo día, con toda mi vulnerabilidad, teniendo una menstruación súper fuerte, emocionalmente bastante sensible, pues me hizo elegir el día, yo temblando lo elegí, me lo apunté en la agenda, salí de la consulta y ya me ves a mí en la puerta de la farmacia fumándome un cigarro, con mi mano temblando y el cigarro temblando también antes de comprarlas, porque ahí sentí algo muy claro. Esto ahora va más en serio, porque le he dicho una fecha a una profesional que me está atendiendo, porque me voy a comprar estas pastillas, así que tengo que conseguirlo. O lo hago de verdad, o entonces, ¿qué coño haré? Si ya no me quedan muchas opciones. La verdad es que me puse bastante nerviosa porque sentí que si no lo conseguía con las pastillas, no lo iba a conseguir nunca jamás, que tampoco es cierto, porque puedes intentarlo y luego lo puedes intentar con otras cosas y así, y al final es seguir intentándolo. Pero a mí me dio ese terror y sentí que tenía que hacerlo, que tenía que conseguirlo, lo pasara como lo pasara de mal. Sentí que era como un punto de no retorno. Y bueno, mucha gente no sabe lo que son estas pastillas y me gustaría compartirlo porque hay información contradictoria o hay mucha ignorancia sobre lo que son. A mí me pareció interesante entenderlo. No son pastillas que te quitan la ansiedad, para nada, no tiene nada que ver con un ansiolítico. Lo que hacen estas pastillas
es que actúan a nivel de los neurotransmisores, inhibiendo un poco el chute de dopamina que te da el cigarro. Estas pastillas están hechas a través de un extracto de una planta que se parece mucho a la forma molecular del tabaco. Entonces interfiere justo en los neurotransmisores, haciendo que tú no sientas tanto los efectos del tabaco. Y lo que va pasando es que cuando fumas ya no te alivia igual, ya no sientes esa sensación tan placentera, ya no te da lo que te daba antes. Y eso te ayuda a que vaya perdiendo un poquito ese hechizo. Porque cuando vas a fumar dices, uff, ya no me quita esa ansiedad, o ese vacío, o ese nerviosismo, o ese aburrimiento. Es como que sientes que no te da lo que te daba. Entonces empiezas a ver lo que realmente hay detrás. Es decir, empiezas a enfrentarte a esa ansiedad, a esas cositas. Por eso digo, no quitan la ansiedad en sí mismo, sino que allanan el camino. No es que pases como de dejarlo de 0 a 100, sino que va perdiendo el efecto y tú misma vas perdiendo el interés en fumar porque ves que ya no te hace lo que te hacía. Y eso te va ayudando a que cuando llegue el día realmente lo quieras dejar. Yo al principio sentí bastante ansiedad. No a todo el mundo le pasa, creo, al tomar las pastillas. En mi caso sí. Antes de dejarlo ya sentía ansiedad. ¿Por qué? Porque de repente veía lo que había detrás del cigarro. Pues mi ansiedad, mi nerviosismo. O sea, no me saciaba la sensación de fumar. Y en el cuarto día yo tenía fijado que iba a dejarlo el quinto, pero en el cuarto día ya sentí que no tenía sentido. Recuerdo que sentía mucha ansiedad porque era como que iba a fumar, pero no me saciaba. Y entonces me veía a mí misma con esa absurdidad de voy hacia una cosa que ya no me está saciando y aún así quiero ir. Y entonces recuerdo que fui como a fumar medio cigarro que había dejado, porque en aquel entonces yo me los partía para fumar menos, y de repente lo cogí, fumé y ahí ya lo entendí todo y dije, te odio, me has engañado, eres un maltratador, y lo tiré. Y en ese momento le escribí un texto al tabaco, despidiéndome, me salió natural, me salió como que era toda una farsa, era como si se me hubiera quitado una venda de los ojos. Así que las pastillas simplemente me dieron ese empujón para darme aún más cuenta de esa verdad que en el fondo yo ya me estaba dando cuenta, pero me ayudaron en ese sentido. De todos modos, a partir de ese momento, los primeros días para mí fueron muy duros, mucho, pero los transité. Lo pasé. Y aquí para mí hay algo importante. Nadie te prepara del todo para esa sensación. Y hay personas que quizás lo pasen mucho más suave. En mi caso lo pasé muy mal. Y no es malo pasarlo muy mal, porque lo pasé tan mal que eso me ayudó a no querer volver a fumar un cigarro en mi vida. Para mí fue como entrar en un espacio interno potente. Para mí empezó como con mucha ansiedad física, incluso, o sea, ya no era solo mental, sino que yo físicamente estaba mal, y después se convirtió en un duelo real. Como cuando pierdes un ser querido, cuando tienes una ruptura, así lo viví yo. No tiene todo el mundo por qué vivirlo así, pero yo sí que siento que hay algo de duelar, porque al final es algo que te ha acompañado toda tu vida o no sé cuántos años de tu vida. Y aquí para mí empezó lo fuerte de verdad. Ahí empecé a ver el por qué fumaba de verdad. Primero veía unas capas, como por ejemplo la ansiedad, el aburrimiento, la duda, el vacío, por automatismo. Me daba cuenta de cada detalle que me haría ir a fumar. Y ahora no lo podía hacer, porque había decidido que no. Pero lo observaba y me ayudaba a entenderme mejor. Pero esa capa se fue quitando y encontré motivos más profundos de por qué fumaba. Si seguía mirando ahí más profundo, encontraba mucho más. Y no era solo ansiedad o aburrimiento o duda o vacío, como decía, sino que eran otras cosas que ya no las entendía desde la cabeza. Yo lloraba, literal. Había algo que se desbloqueaba emocionalmente ahí, y empecé a ver que el tabaco para mí no era solo un hábito, era un refugio emocional desde los 14 años, un colchón, algo que me sostenía cuando yo no podía sostenerme. Ahí entendí otra capa. No era solo ansiedad, como decía, o un hábito, era casi como una figura, algo muy primario, algo muy básico, como una especie de presencia que estaba ahí siempre. Es como que entendí heridas más profundas, más infantiles, más desde mis 14, 15, 16 años, que me apegaron fuerte al tabaco. Y lloré muchas cosas, saqué muchas cosas. En realidad fue muy interesante y muy potente para mí. Dejar el tabaco fue una oportunidad de autoconocimiento brutal. También vi todo el tema de identidad que había pegado al tabaco. Era identidad para mí, o sea, yo no sabía quién era sin el tabaco, porque el tabaco era parte de mi identidad. Y esto también me fui dando cuenta. Y cuando fue pasando el tiempo,
me di cuenta también de cómo cada nuevo escenario en el que me veía sin fumar era como reaprender a caminar, entre comillas, en esos escenarios que yo había vivido anteriormente, pero sin tabaco. Cuando hice mi primera barbacoa sin tabaco, cuando me tomé mi primera cerveza sin tabaco, cuando mil cosas, ¿no? Era como reaprender a vivir sin el tabaco. Y con todo lo anterior que he contado, cuando empiezas a quitar esas capas y darte cuenta de los por qué fumabas de una manera más profunda, menos intelectual, sino más en el sentir, es donde empiezas a darte cuenta de que no estás quitando un vicio, estás soltando algo que estaba metido en tu sistema emocional directamente. Y también entendí cómo funcionaba el tabaco a nivel físico. El tabaco no te calma. Es mentira cuando decimos que nos relaja. O sea, no, el tabaco no te relaja. De verdad, está mostrado, no te relaja. El tabaco es un excitante en realidad. Es como tomarte un café. Lo que hace el tabaco es crear tensión y luego aliviarla. Es como llevar unos zapatos apretados y sentir placer al quitártelos. Pero el problema es el zapato, no el alivio. Y también entendí un poco cómo funciona el tabaco en el cerebro, porque yo antes pensaba que estaba loca cuando intentaba dejarlo y brotaba, pero no. Lo que pasa es que el tabaco te da minichutes de dopamina constantemente, entonces tu cerebro acaba asociando todo a eso. Aburrimiento igual cigarro, ansiedad igual cigarro, premio igual cigarro, descanso igual cigarro, tristeza igual cigarro, café igual cigarro, pensar igual cigarro, existir igual cigarro, básicamente. Eso en mi caso. Hay personas que quizás lo tengan asociado a menos cosas. Por eso hay gente que puede fumar solo los fines de semana, o solo tomando algo, o solo con amigos, porque solo han asociado esa parte. Pero claro, el cerebro se acostumbra a recibir esa recompensa rápida todo el rato y entonces cuando se lo quitas de golpe se cortocircuita. Y eso es lo que me pasaba a mí. No tiene que pasarle a todo el mundo porque quizás no tenían una asociación tan fuerte, tan profunda o a tantas cosas. En mi caso, pues sí. Pero la sensación de vacío o de irritación o alguna molestia sí que normalmente todas las personas van a sentir algo, aunque sea el deseo de volver a fumar. Y eso es porque de repente sientes, ¿y mi alivio? ¿Y mi recompensa? ¿Y mi regulación? Al final, falta ese chute de dopamina que le has estado dando. Y ahí aparece esa sensación rarísima, pues como digo, de vacío, ansiedad, irritabilidad, como si faltara algo todo el rato. Pero no porque el tabaco realmente te ha relajado, nunca, ya que el tabaco lo que hace es que te calma la ansiedad que el propio tabaco genera, como he explicado. Es literalmente como lo que he dicho antes, llevar zapatos apretados todo el día y sentir alivio cuando te los quitas. Pero en realidad, como he dicho, es un excitante. De verdad, cuando dejas de fumar te sientes mucho más relajada. No en el proceso, sino cuando ya ha pasado el tiempo. Ya que con el tiempo, tu cuerpo, tu cerebro, aprende a regular la dopamina de forma natural, que es de una manera muchísimo más equilibrada y saludable. Pero claro, necesita tiempo. Por eso dejar de fumar muchas veces se siente como aprender a caminar otra vez en ciertos momentos de tu vida, como he dicho antes. Y es importante darle tiempo, ya que un error muy clave es que a los 3 meses la gente recaiga. Piensa que ya controla, que ya está. Pero es otro autoengaño, porque el cuerpo aún no se ha acostumbrado a autorregular esa dopamina, a producirla de forma natural y no desde el chute de un cigarro. Por cierto, antes cuando dije que el último cigarro que estaba fumando lo tiré diciendo maltratador, esto fue porque me di cuenta de algo muy concreto. El tabaco no me cuidaba, me generaba ansiedad y luego me daba alivio, me enganchaba en un ciclo, me quitaba libertad, me condicionaba. Era una relación abusiva en toda regla, un vínculo donde parece que necesitas a algo, pero en realidad te está dañando. Y bueno, cada proceso de dejarlo es único. Hay personas que lo llevarán más suaves, personas que lo llevarán más fuerte, pero bueno, algo tiene que remover, porque si no, desde mi punto de vista, no lo estás dejando. Ya que cuando tú dices a algo nunca más, que esto es lo más difícil de dejarlo, decir nunca más. Cuando dices nunca más, algo te va a remover. En mi caso fue fuerte, hubo mucha ansiedad, incluso tuve un ataque de pánico, tuve días muy intensos, pero también mucha conciencia, mucho duelo, mucho aprendizaje. Utilicé mucho el mindfulness, el arte terapia, obviamente, todo el tema del arte fue un ancla para mí, escribir, bailar, cantar, sacar todo lo que sentía a través de el proceso arte terapéutico. Es verdad que también utilicé mucho, como digo, el mindfulness, respirar, estar aquí y ahora, en presente. Y en un momento utilicé la acupuntura para la ansiedad y el síndrome de abstinencia y me parece alucinante. La verdad que me sorprendió mucho. Cuando lo hacía, en ese momento salía con mucha relajación. Es un complemento que ayuda mucho, lo recomiendo. Y no me cansaré de repetirlo que hay mil formas de dejarlo. Mil. Pero ninguna es una panacea. Esto es importante. Porque hay gente que se cree, bueno, tomaré las pastillas y me solucionarán el problema. No. Ni pastillas, ni terapia, ni hipnosis, ni libros, ni nada.
Si lo usas como una panacea, no funciona. El único poder real es atravesar el proceso, el barro, lo incómodo. Lo demás son apoyos, son herramientas, son ayudas, pero nadie te quita de atravesar el proceso, el barro y lo incómodo. En mi caso, no fue que lo dejé por una cosa, lo dejé yo misma con varios apoyos porque solo son eso, apoyos. Esto es lo que quiero transmitir. Y para mí los apoyos fueron esa preparación a través del curso que hice, reduciendo y dándome cuenta a través del autorregistro de mi forma, de mis patrones. También esa disociación que hice de fumar en momentos placenteros, las pastillas ayudaron y todo mi arsenal de anclas arteterapéuticas también, el mindfulness, etc. Pero al final nadie te quita de pasar ese proceso. Si buscas algo mágico que te ayude a dejar de fumar, no existe, o un momento mágico, desde mi punto de vista. Sí que es verdad que hay gente que lleva tantos años y se ha asqueado que a veces de un día para otro dice, ya no quiero más. Es verdad, puede existir estos momentos. Pero no es lo común y también es que han llegado ya al extremo, ¿no? No sé si quieres arriesgar toda tu vida ya a llegar a ese extremo. Desde mi punto de vista, cuando antes se deja el tabaco mejor, porque no tiene ningún beneficio y solo hace daño. Y dicho todo esto, también quiero decir que algo muy importante, como digo, es decir nunca más, ya que mientras quede un resquicio de ver al tabaco como algo sexy, como ese examante que aún no lo has acabado de soltar, y que sabes que te sigue gustando, que te gustaría volver a acostarte con él, que lo sigues viendo atractivo, vas a volver. Hay como que romper toda idea de que tiene algo interesante para ti, o sea, romper el hechizo. Como al final cuando dejarías a un examante. Tienes que quitarle todo el poder, toda la seducción, toda la narrativa. Y algo súper importante, por una calada sí que pasa. Hay gente que se cree que, bueno, por una calada no pasará nada, pero es que si le das una calada, le abres la puerta. Es como abrir la puerta a un ex tóxico. Si le abres la puerta y quedas con él, tienes el riesgo de caer de nuevo. Si no, no. Es así con cualquier adicción. O sea, si tú le das una calada, es un motivo para poder volver. Porque si no pasa nada por una calada, pues puede que no pase nada por otra calada y así infinitamente. Y entonces es cuando vuelves a caer. ¿Cómo empieza a fumar toda la gente? Por una calada. No empieza a fumar por 0 caladas. Si no lo pruebas, no vuelves a fumar. Es así. Entonces, no existe eso de por una no pasa. Por una sí que pasa. Por una es el motivo por el cual puedes volver a engancharte. Y eso es lo doloroso. Decir nunca más algo a lo que estabas tan sumamente enganchada es muy fuerte, en realidad. En fin, que lo que quiero transmitir es que si quieres dejar el tabaco o cualquier adicción, no hay una fórmula mágica y única, pero sí hay algo en común, honestidad brutal contigo, reconocerlo, atravesarlo y no romantizarlo. Sobre todo, recordar que no eres menos por estar ahí. Cada persona tiene su proceso. Yo pensaba que no podía y lo hice, pero tardé mucho tiempo en ese proceso de contemplación, de preparación, de decisión, de buscar apoyos. Al final, hay que intentarlo, hay que hacerlo, pero entender que tu proceso es único y no machacarte, sobre todo no machacarte por no haberlo logrado aún. Cada intento cuenta, cada fase cuenta, no te machaques por ello. Yo llegué a machacarme en muchos momentos, me sentía muy mal de querer dejarlo y no conseguirlo, pero todo llega, es posible. Si realmente quieres y te pones con ello y buscas ayuda, es posible. Y si algo quiero que te lleves de todo esto es, no era imposible, solo era un proceso. Y tomarlo como un proceso también es importante, porque a veces nos imaginamos yo libre del tabaco y nos queremos saltar el proceso. Y en el proceso es donde se aprende, en el proceso es donde está todo en esta vida, aunque duela, aunque sea difícil. El proceso es la clave. Te abrazo y te digo que lo conseguirás. Gracias y recuerda que A Ritmo Propio está creado por y para ti, para sentir, reflexionar, explorar, reír, llorar, dejarte llevar o simplemente entretenerte un rato a tu ritmo. Si quieres seguir explorando arte, psique humana, expresión, danza, música, arte, terapia, cuerpo y voz, sígueme en las redes sociales en Trip Art Body. Viaje, arte y cuerpo en inglés. Trip Art Body.